El objetivo de este Polimedia es conocer el método econométrico, que utiliza un sistema multiecuacional con interdependencia de las variables o no. Vamos, utiliza una ecuación para relacionar el tráfico que queremos calcular con una serie de variables externas. Con lo cual podemos decidir qué parámetros creemos que van a influir. Tiene el inconveniente de que nos estamos inventando más cosas. En el modelo podemos hacerlo depender del tráfico del periodo anterior o no, o sea, esto podría ser 1 y podría ser una variable multiplicada por un valor, otra variable por otro valor, etc. También podríamos hacer que se multiplicaran una por otra. Si las variables son dependientes, se suele utilizar una ecuación en que están multiplicadas. La ecuación más simple es esta, y en el Excel es muy fácil hacer un análisis de regresión que nos dé estos, con unos datos dados de 3 o 4 variables y unos datos del tráfico en esas mismas periodos temporales, nos dé estas variables, sin el tráfico del periodo anterior, simplemente ajustándolo, si esto fuera 1, a que el tráfico de este periodo va a depender tanto de esta variable, tanto de esta, tanto de esta, tanto de esta, y nos va a dar un valor de R diciendo cómo de buena es la predicción que vamos a hacer. Es muy importante, o sea, el primer punto donde acertar es elegir bien las variables explicativas, y para elegirlo pues tenemos que tener en cuenta el tipo de aeropuerto, su área de influencia, condiciones socioeconómicas. Pues normalmente del área de influencia de área podemos tener en cuenta la renta, o sea, si lo que vienen son muchos turistas es la renta del país de donde vienen, o la paridad monetaria, también pues si está muy cara o barata la moneda, también qué relaciones internacionales hay con un país o no, y del área de influencia terrestre pues podemos ver la población, la renta, el Producto Interior Bruto, si es una zona turística, los hoteles y las camas que hay un montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenéis esto sacado de un plan directo de un avión, pues búsqueda de variables independientes, análisis de la idoneidad de las variables con los valores históricos, o sea, primero ver, porque vamos a tener que coger las variables independientes y proyectarlas, o sea, primero cogeremos las variables independientes y las proyectaremos al futuro, luego cogeremos las variables independientes y la variable que queremos calcular en el periodo que tenemos y sacaremos la ecuación, y con las variables que hemos proyectado al futuro sacaremos el tráfico futuro. Para ello tendremos que ver también si hay alguna dependencia entre las variables y luego establecer varios escenarios, normalmente como mínimo alto, medio y bajo, porque queremos sacar un abanico de posibles tráficos. Aquí tenéis, por ejemplo, una forma de hacer prognosis de Eurocontrol. Esto es una prognosis complicada, donde tiene en cuenta los pasajeros, la economía y el precio. Con esto van a hacer el tráfico del área europea de vuelos comerciales. Entonces tienen alternativas al transporte aéreo, turismo, cómo va la directiva de Open Skies, qué demografía hay, con esto sacan los pasajeros, la economía, el Producto Interior Bruto, el libre comercio, la expansión de la Unión Europea, economía, la madurez del mercado lo meten aquí para corregir el dato económico, y el precio, qué regulación medioambiental hay, qué precio de combustible, las condiciones de seguridad que pueden imponer pues cosas que hagan encarecer el precio, las tendencias del precio de los tickets, y aquí meten la demanda para del tráfico aéreo, con lo cual aquí sacan la predicción de pasajeros, y luego tienen en paralelo, tendrán la predicción de carga, la predicción de bienes militares, la predicción de business jet y la predicción de los pequeños aeropuertos. A los pasajeros le meten la estructura del mercado, aquí meten la capacidad de aeropuerto y sacan la predicción de vuelos, que lo hacen, aquí incorporan el baseline, o sea, lo que ya tenían antes, y el cambio de red, y aquí otra vez el baseline routing, que es compararlo con lo que ya tienen, y de aquí sacan el tráfico, con lo cual, pues como veis, es una predicción bastante compleja. Aquí tenéis el ejemplo de este método econométrico, pues tienen 4 escenarios: crecimiento global, el negocio como usual, regulación y crecimiento, y mundo lo fragmentado. Y aquí hablan de dónde parten para el 2014, pues alto crecimiento, base y bajo crecimiento, y luego a partir de ahí la gente se está haciendo vieja, se está haciendo vieja. Aquí ponen el tanto por ciento de gente en el 2014 y en el 2030 que habrá de 25 a 54 años. Luego, cómo están la
lo que son propensos a volar, los jóvenes, pues se mueve hacia la gente más mayor. El turismo se va a incrementar la larga distancia, se queda igual, se mueve del Mediterráneo. La directiva de Open Sky, se agranda la Unión Europea y se hacen alianzas con el Atlántico Norte y el Oriente Medio y Oriente Lejano. ¿Qué pasará con los trenes de alta velocidad? ¿Qué pasará con el Producto Interior Bruto? ¿Cuál será la tendencia del ticket? El precio, ¿qué pasará con los precios de emisiones de CO2 en el sistema de trading que hay? Bueno, como veis, un montón de cosas para llegar al resultado. Y con esto, pues sacan los movimientos en IFR en Europa por año con los distintos escenarios, medio, alto y bajo, y los distintos escenarios, lo que podría salir. Aquí tenemos el del Plan Director de Valencia, pues qué condiciones cogieron. Pues PIB nacional, crecimiento previsto por Eurostat hasta 2007, positivos y negativos, ralentización. Por ejemplo, aquí tenemos tren de alta velocidad, complemento intermodal, afectará al tráfico nacional tradicional. Lo que no ponen es que se lo cargará completamente, que es lo que ha pasado. Bueno, compañías de bajo coste, que pasará positivo con Ryanair o negativos. Aquí tenéis todos los efectos que podéis mirar en los apuntes. Y aquí tenéis pues distintas proyecciones de pasajeros. El plan director no está muy bien el gráfico, lo cual no se podía escanear mejor. Pues aquí tenemos datos históricos con la proyección econométrica, con la fórmula que hayan sacado, ¿vale? Aquí tenéis proyección hasta el horizonte de estudio y comparación con los datos históricos de los internacionales comerciales. Los anteriores eran los nacionales comerciales y esto es total de pasajeros obtenido por el método econométrico. ¿Vale? Pues realmente 4, 5 millones, 6, 7, 8, si veis lo que ha pasado, pues nos hemos quedado así, hemos bajado, pues ya lo veremos, pero desde luego no acertaron mucho. Y con esto acabo el método econométrico.